corazón de Cristo llena todo un lugar llamado gracia, un taller del corazón donde siempre está esperando Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y con esta promesa de nuestro Dios enfrentemos nuestro diario vivir. Seguramente habrán pruebas, gózate en el Señor. Habrá enfermedades, gózate en el Señor. Habrá situaciones difíciles en el hogar, en el trabajo, en donde nos encontremos, vamos a gozarnos en el Señor. Es la medicina que Dios nos dejó aquí en la tierra para que nosotros, sus hijos, siempre nos encontremos en el primer amor, disfrutando de la vida cristiana que Él nos ha dado a cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Este es el deseo de mi corazón, que puedas tener gozo, sin importar las situaciones que estemos pasando, porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema que nosotros enfrentemos. Y una cosa he experimentado durante mi vida cristiana: hay pruebas, hay adversidades, pero Dios siempre da la solución. Pasamos por momentos oscuros, por momentos difíciles, pero Dios siempre está ahí para bendecir nuestras vidas. Y al final de cada prueba, de cada adversidad, nosotros encontramos la luz y encontramos la respuesta de parte de nuestro Dios, y sobre todas las cosas encontramos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 17. Quiero invitarte a que abras esa porción de las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vamos a meditar en estos 17 versículos de la palabra del Señor. En este momento solamente me voy a permitir leer el versículo 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Cuando nosotros, Señor, experimentamos tu presencia, Señor, hay gozo en nuestras vidas. Por esa razón acudimos a tu bendición, a tu protección, a tu dirección, Señor, porque queremos sentir que nos acobijas en cada momento de nuestra vida. Y en este momento, de manera muy en especial, bendícenos en tu palabra. Habla a nuestra vida y permite, Señor, que al término de este servicio de alabanza, de adoración, de intercesión, Señor, nosotros podamos terminar gozosos, edificados, glorificando tu bendito nombre. Señor, toma el control en este momento. Todo esto, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Razones para no avergonzarse del Evangelio. Este es el tema con el cual vamos a abordar estos 17 versículos de Romanos capítulo 1. Cuando nosotros leemos estos 17 versículos, encontramos que el apóstol Pablo da una serie de argumentos, de razones por la cual nosotros los creyentes no debemos avergonzarnos del evangelio de nuestro Dios. ¿Qué es la vergüenza? Bueno, la vergüenza es un sentimiento de humillación. No es lo mismo ser humilde y ser humillados. Ser humilde es una decisión que nosotros tomamos para poder glorificar el nombre de nuestro Dios y honrar la vida de los demás. Eso es la humildad. Pero la humillación es cuando eres pisoteado en tu orgullo y en tu ego. Así es que sentir vergüenza es una emoción, es un sentimiento de humillación que surge como resultado negativo de nuestro ego o de nuestro yo.
es la pérdida de la dignidad. O bien podemos sentir vergüenza y podemos experimentar que es el miedo a ser rechazado por lo que creemos o por lo que hacemos en nuestra vida. Con estas palabras quiero describir lo que es la vergüenza. Es una emoción, es un sentimiento donde perdemos la dignidad y nos sentimos humillados en nuestro ser interior. Es ese miedo a ser rechazados por lo que nosotros creemos. Por lo contrario, el apóstol Pablo, él no experimentó ninguna clase de vergüenza cuando pensaba en el Evangelio de nuestro Dios. Él exclamó en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo sintió todo lo contrario. Él se sintió satisfecho, se sintió contento, se sintió dignificado por creer en el Evangelio de nuestro Dios. Es este el sentimiento que debemos nosotros abordar en nuestros corazones. Debemos sentir una profunda satisfacción interna por creer en la palabra de nuestro Dios. Si tú crees en la palabra del Señor, si nosotros creemos en la palabra de nuestro Dios, esta palabra nunca nos va a avergonzar. Nunca tenemos que esconder nuestras creencias de la palabra de nuestro Dios. Hay muchas formas para poder decirle al mundo que no nos avergonzamos del Evangelio de nuestro Dios. Y en estos 17 versículos encontramos 4 razones para no avergonzarnos del Evangelio de nuestro Dios. Y quisiera introducir este mensaje hablando lo siguiente. Quiero decirte que primeramente en estos 17 versículos en Romanos capítulo 1 vamos a encontrar esa profunda actitud del apóstol Pablo, ese profundo compromiso del apóstol Pablo con la palabra de nuestro Dios. Lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. El apóstol Pablo se estaba identificando con esta iglesia. Vamos a recordar que el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma. Él quería ir a visitar a esta iglesia que ya estaba formada. Y el apóstol Pablo se identifica con las siguientes palabras: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y lo último con el cual él se identifica lo encontramos al final del versículo 1, que dice: apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo se consideraba una persona que había sido apartado por nuestro Dios para el Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba tan comprometido con el Evangelio, con la palabra de nuestro Dios, que él consideraba que Dios lo había apartado para este Evangelio, para anunciarlo, para predicarlo, para enseñarlo. Por lo tanto, todos los planes, todos los propósitos que el apóstol Pablo hacía era alrededor de la palabra de nuestro Dios. Primeramente en lo que él creía. Y en segundo lugar, en anunciarlo y predicarlo a la vida de los demás. Así es que el apóstol Pablo estaba tan comprometido con esta palabra que él se consideraba una persona apartada para el Evangelio de nuestro Dios. También nosotros encontramos en el versículo 9 cómo él expresa ese compromiso que él tenía con la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice el apóstol Pablo: Dios es testigo de que sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. El apóstol Pablo consideraba su servicio a nuestro Dios sirviendo al evangelio. Cuando el apóstol Pablo predicaba, cuando el apóstol Pablo hablaba de la palabra del Señor, enseñaba la palabra del Señor, él consideraba que ese era su servicio máximo, prioritario de parte de nuestro Dios. Todo lo que él hacía como prioridad era predicar la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo hizo muchas cosas para la iglesia, para el reino, pero lo que él más hacía
era servir predicando la bendita palabra de nuestro Dios. Versículo 15 dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Aquí el apóstol Pablo dice su compromiso que él tenía con este evangelio, con esta palabra, y su compromiso era anunciar, era enseñar la bendita palabra de nuestro Dios. Y la última expresión de su compromiso con la palabra está en el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios. El apóstol Pablo no sentía en su interior nada de vergüenza por predicar, por enseñar la palabra de nuestro Dios, y sobre todas las cosas por creer en la bendita palabra de nuestro Dios. Antes de ir a las 4 razones del por qué no debemos avergonzarnos del evangelio, de la palabra de nuestro Dios, quiero en este momento poder darte el significado de lo que es evangelio. Porque este es un término por la cual se identifica la palabra de nuestro Dios. A la palabra de Dios la podemos conocer como la Biblia o como el Evangelio. Y de manera específica, el apóstol Pablo, cuando se dirigió a la iglesia de Roma, él se dirigió expresándose de la palabra de nuestro Dios como el Evangelio. Por eso dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de Dios para nosotros los seres humanos. Esto es lo que significa Evangelio: buenas nuevas, buenas noticias del cielo a la tierra. Así es que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia: no me avergüenzo de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. No me avergüenzo de cada promesa que Dios tiene escrita en su palabra. No me avergüenzo de cada historia que tenemos que creer que está plasmado en la palabra de nuestro Dios. No siento ninguna vergüenza de creer en el Evangelio y de predicarlo. Esta es la expresión de un hombre tocado por el poder de nuestro Dios, transformado por el poder de nuestro Dios. Esta es la expresión de un hombre que Dios trabajó en su vida a través de la bendita palabra de nuestro Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esta debe ser la actitud que nosotros debemos tener en nuestra vida por creer en el Evangelio. No sientas vergüenza de llevar en tu mano y salir en la calle con una Biblia. No sientas vergüenza de expresar que eres creyente y que crees en cada principio, en cada promesa, en cada historia de la palabra de nuestro Dios. No sientas vergüenza de creer en la bendita palabra de nuestro Dios. Así es que vamos en este momento a la primer razón del por qué no debemos sentir vergüenza del Evangelio. Como primer motivo o primer razón de no avergonzarse del Evangelio, lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 1 de Romanos. No me avergüenzo del Evangelio por su esencia. La esencia del Evangelio son las promesas cumplidas de Dios en la vida del hombre, escritas en su palabra. No me avergüenzo del Evangelio por su esencia. ¿Cuál es la esencia de la palabra del Señor? Las promesas cumplidas. Dice versículo 1 y 2 de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, porque él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo habla acerca de su compromiso, que él había sido apartado para el Evangelio, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, en las sagradas escrituras. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: Dios me apartó para predicar la palabra del Señor. Dios me apartó para anunciar el Evangelio. Dios me apartó para las buenas noticias que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Esta es la esencia de la palabra de nuestro Dios. Las promesas cumplidas de nuestro Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, que es una palabra extensa,
vamos a encontrar algo. La Biblia comienza con promesas, con promesas y con promesas. La Biblia es un libro de promesas que Dios tiene para nosotros los seres humanos. Pero vas a encontrar que durante el desarrollo de la palabra de nuestro Dios, vas a encontrar que Dios fue cumpliendo cada una de sus promesas. Cada palabra dicha por parte de nuestro Dios, escritas en su palabra, han sido cumplidas tal como los profetas, como los que escribieron la palabra de nuestro Dios, pudieron expresarlo en las Escrituras. Las promesas de Dios se han cumplido. Y hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el cual Dios cumplió muchas promesas para poder disfrutar este tiempo que estamos nosotros disfrutando. Así es que cuando te dirijas a la palabra del Señor, debes de saber que es una palabra de promesas que Dios ha cumplido. Pero hay algo más. Todas las promesas del Señor todavía faltan muchas por cumplirse. Todavía estamos en espera de varias promesas que Dios tiene para cumplimiento para nuestra vida. Una de ellas es que nuestro Señor Jesucristo todavía va a venir por segunda ocasión. Pero hoy quiero compartirte una promesa que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar a los santos, vas a encontrar a la iglesia, vas a encontrar que la iglesia está presta para recibir a nuestro Señor Jesucristo, para ir al arrebatamiento de la iglesia y estar en las bodas del Cordero. Así es que cuando tú ves en el libro de Apocalipsis la aparición de la iglesia, podemos llegar a una conclusión. El libro de Apocalipsis nos dice que la iglesia va a triunfar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta breve tribulación en el cual nos encontramos de no poder reunirnos es pasajero. Esto va a pasar. Vienen mejores tiempos para la iglesia. Tiempos en la cual vamos a predicar y vamos a exaltar el bendito nombre de nuestro Dios. Vienen tiempos en los cuales nosotros vamos a poder experimentar ese poder, esa gracia en nuestra vida y viendo cómo otras personas van a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa de parte de nuestro Dios que la iglesia va a triunfar. He escuchado muchos comentarios de muchas personas que piensan que esta pandemia o esta falta de reuniones que en todo el mundo hay por parte de la iglesia, donde no hemos podido reunirnos, va a ser el fracaso de la iglesia. Déjeme decirle que todas las personas que hablan de esta forma no conocen el evangelio de nuestro Dios, no conocen la palabra de nuestro Dios, porque en la palabra de nuestro Dios encontramos cada vez que la Biblia ha enfrentado momentos de adversidad, momentos de prueba, momentos difíciles, la iglesia ha salido victoriosa y ha tenido un crecimiento exponencial. Por tal motivo, usted y yo, en este momento, por promesa de nuestro Dios, vamos a esperar que al final de esta crisis van a venir muchas bendiciones, van a venir muchas almas rendidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia habrá crecido, usted va a ser un mejor creyente, porque todo esto es lo que dejan las crisis cuando nosotros nos tomamos de la bendita palabra de nuestro Dios. Así es que no debemos avergonzarnos de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios en esencia son promesas cumplidas de parte de Dios para nuestra vida. Segunda razón por la cual nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio es por su contenido. Es por su contenido. ¿Cuál es el contenido del evangelio, de las buenas nuevas de Dios para nosotros los hombres? Dice el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El contenido principal de la palabra de nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo.
Dice los primeros 3 versículos de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando acerca de su compromiso con el evangelio y dijo que el evangelio son las promesas cumplidas de nuestro Dios para nosotros, y que la mayor promesa y la promesa más grande que contiene el evangelio es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque su contenido es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a darnos gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Así es que cuando nosotros pensamos en el contenido de este evangelio, todo lo que hagamos, todo lo que creamos, todo lo que vivamos nos va a dirigir a nuestro Señor Jesucristo. El evangelio fue escrita para poder exaltar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Este es el contenido principal, el mensaje principal es Cristo Jesús. Este es su contenido. Por tal motivo, nosotros debemos de saber que el ADN del evangelio es nuestro Señor Jesucristo. La columna vertebral de este evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento del evangelio es que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, a Satanás, al pecado, y hoy está a la diestra de nuestro Dios. Si nosotros queremos hacer un resumen de este evangelio, es Jesucristo dándonos vida eterna a través de su obra en la cruz del Calvario y dándonos la victoria a través de su resurrección. Así es que, mis amados hermanos, esta es una razón por la cual no nos avergonzamos del evangelio de nuestro Dios, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la visión principal por la cual fue escrita estos libros en la bendita palabra de nuestro Dios. Te comparto la tercera razón del evangelio de nuestro Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No nos avergonzamos de este evangelio, porque aparte de que son promesas cumplidas, aparte de que este evangelio contiene la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo que también este evangelio es poder de nuestro Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Estas son las palabras literales que encontramos en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjate que este versículo, el apóstol Pablo, que le estaba enseñando a la iglesia de Roma, les estaba dando un argumento más para no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Fíjate que el apóstol Pablo no escribió porque no me avergüenzo del evangelio porque tiene el poder de Dios. No, el evangelio no tiene el poder de Dios. El evangelio es el poder de nuestro Dios. Contiene el poder de nuestro Dios. Nos equivocamos nosotros en la vida si queremos añadirle pensamientos extras a la palabra de nuestro Dios. Si nosotros queremos enseñarla y queremos nosotros ponerle un poquito de psicología, un poquito de consejería humana, pedagógica, nos equivocamos porque el evangelio no necesita nada porque es el poder de nuestro Dios. Es una gran bendición cuando nosotros nos atrevemos primeramente a creer en el evangelio puro, a leer la palabra de nuestro Dios y que lo que leemos realmente lo aceptamos como palabra de nuestro Dios. Cuando no empezamos a cuestionar
cuando esta palabra rompe con nuestra lógica y nuestro razonamiento, vamos a creerlo. Porque el Evangelio es poder de nuestro Dios. Cuando nosotros tratamos de razonar y de darle alguna explicación humana, usted está dejando el poder de nuestro Dios por tratar de ponerle razonamientos. Y cuando usted hace eso, usted ya no empieza a experimentar este poder que contiene el Evangelio. Y algo muy claro. Dice la palabra de nuestro Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando yo pienso en un evangelio de poder, ¿en qué me va a servir este poder? En que me va a dar salvación. Este evangelio, su poder, no radica en que me va a volver próspero o me va a hacer rico y yo voy a creer en Dios para convertirme en una persona millonaria. No, no se refiere a eso. Se refiere a que este evangelio es poder de nuestro Dios para salvación. Yo voy a encontrar todo el poder suficiente, primeramente, para experimentar en mi vida la salvación del Señor, para poder mantenerme gozoso en la salvación que Dios me ha dado. Este evangelio es el poder de transformación para mi vida, de regeneración para mi vida, de renovación para mi vida. Este evangelio tiene el suficiente poder para perfeccionar nuestras vidas. No necesitamos ninguna otra cosa. Por esa razón, nosotros encontramos en la bendita palabra de nuestro Dios que se nos anima a leer la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor. Por eso dice en muchas partes de la Biblia que somos bienaventurados cuando leemos la palabra del Señor, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo cuando meditamos en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra va a obrar en nuestra vida, nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, cuando creemos en esta palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a algunos, dice a todos los que se atreven a creer en el evangelio. No me avergüenzo, porque este evangelio puede transformar la vida de cualquier persona, de todas las personas. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuarta razón del por qué nosotros los creyentes no debemos avergonzarnos del evangelio de nuestro Dios, porque el evangelio nos revela la justicia de nuestro Dios. Esta es una de las finalidades principales del por qué fue escrita la palabra de nuestro Dios, porque es revelación. La palabra revelación significa que Dios descubre lo que ha estado oculto. Así es que la Biblia tiene como finalidad descubrir las cosas ocultas. Aquellas cosas que por más que el hombre sea inteligente y tenga un buen razonamiento, no va a llegar a conclusiones correctas, sobre todo cuando se trata de nuestro Dios. El único que puede revelar las cosas de nuestro Dios es Dios a través de su palabra. Hay muchos libros que hablan de Dios, pero la Biblia es el único libro autorizado para poder decirnos quién es nuestro Dios. La autoridad de la Biblia no radica en su antigüedad, radica en su autoría, que le pertenece a nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios tiene como finalidad poder revelarnos el camino de la justicia. Por eso dice el apóstol Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en este evangelio la justicia de Dios se revela. Es el camino de la justicia. Es el camino de la vida eterna. Es el camino que debemos nosotros transitar paso a paso para poder agradar a nuestro Dios aquí en la tierra y que al final nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna que Dios nos tiene a nosotros prometido.
Por esta razón no nos avergonzamos de la palabra de nuestro Dios, porque nos revela, nos da el conocimiento de nuestro Dios, nos hace sabios, nos hace personas capaces de poder vivir aquí en la tierra vidas que agraden al Señor, porque esta es su finalidad y esta debe ser la finalidad de cada uno de nosotros. Más que una vida próspera, es una vida que agrada a nuestro Dios. Más que una vida feliz, vivimos una vida obedeciendo a nuestro Dios. Esta es la máxima revelación que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Y esta es la finalidad de la Biblia, revelarnos la justicia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto para nuestra salvación? El ser humano ha querido justificarse delante del Señor, ha querido agradar al Señor. Así es que el ser humano tiene una serie de puentes por la cual ha construido para agradar al Señor. Ha hecho el puente de las buenas obras. El ser humano piensa que con hacer buenas obras a los demás, con tratar bien a los demás, puede ganarse el favor de nuestro Dios. Otros han hecho el puente de la religión. Piensan que siendo parte de una religión, de una iglesia, va a ser suficiente para poder agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Algunos piensan que el bautismo es un puente. Y podemos pensar nosotros en muchos tipos de puente que el ser humano quiere construir para poder agradar al Señor. Pero la palabra de nuestro Dios es muy clara porque lo dice este evangelio, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El único puente es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podemos construir puentes, pero ningún puente va a llevarnos directamente a agradar al Señor y poder trazar el camino de la salvación. El único puente es poner nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón no nos avergonzamos del Evangelio de nuestro Dios. Estas son las 4 razones que el Señor tiene para nosotros, que el apóstol Pablo anima y desafía a la iglesia que no se avergüencen del Evangelio. Es tiempo, queridos hermanos, en este momento tan difícil que estamos viviendo, de levantar la voz y no avergonzarnos. Prediquemos la palabra del Señor. Digamos al mundo que todavía existen hombres y mujeres que creemos en la Biblia y que creemos en las historias de la Biblia, en el camino, en la revelación que traza la palabra de nuestro Dios. Es tiempo de anunciar a otros que hay un camino de salvación para poder ser bendecidos por nuestro Dios, que hay un camino de salvación para poder agradar a nuestro Dios. Y ese camino lo encontramos en la palabra de nuestro Dios, que nos revela estas líneas, estos pasajes, que el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, estas son las 4 razones para poder sentirnos satisfechos por creer en la palabra de nuestro Dios. Que Dios permita que cada uno de nosotros pueda de una u otra forma poder decir a los demás que no nos avergonzamos de creer en esta palabra. Por eso lo predicamos, lo anunciamos, lo compartimos. Este es el tiempo de las redes sociales y este es el tiempo para compartir que somos creyentes. Hoy es el momento de decirle a los demás, a través de compartir un mensaje de la palabra del Señor, un versículo de la palabra de nuestro Dios. Compartir un culto de la palabra de nuestro Dios es una forma de no avergonzarnos de la palabra bendita de nuestro Dios. Digamos al mundo que creemos en el Dios que presenta este evangelio. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Señor, por este evangelio. Gracias porque llegó a nuestras vidas. Hoy lo tenemos presente en nuestro diario vivir. Permite que sigas obrando en nosotros a través de esta escritura. Permítenos tener el tiempo, la disponibilidad, el amor para poder meditar en ella. Y no solamente para aumentar nuestra fe y nuestro crecimiento, sino también para predicar
esta palabra. Bendice a tu iglesia y levanta nuestras voces para poder decirle al mundo que todavía hay hombres y mujeres que creemos en tu palabra. En el nombre bendito del Señor Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.